Vamos a regresar al tema de los ministros, porque por ahí rescatamos, y creo que nada más va a ser audio, Toño, por cuestiones de derechos, no se nos vaya a enojar, el prócer del periodismo mexicano, Leo Zuckerman, en Foro TV, entrevistó a el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el señor Saldívar, quien lo pone en su lugar, muy respetuosamente, le refuta esta idea de que Andrés Manuel López Obrador, la cuarta transformación, busca el autoritarismo, busca también controlar la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la salida de Eduardo Medina Mora, algo que me parece ya sesgado. La pregunta ya es sesgada, porque tienes al ministro presidente y le preguntas, oiga, ¿qué piensa de el señor de Palacio Nacional que se está convirtiendo en un autoritario? Yo creo que la respuesta que da Arturo Saldívar debería de servir para aplacar a más de un adversario, a más de un opositor, que ahora ve como a un hombre impoluto, a un hombre ético, a alguien que se va por la puerta de atrás como Medina Mora en medio de una investigación de lavado de dinero. Totalmente de acuerdo contigo, Vicente. Creo que no tenía por qué hacer ese tipo de preguntas directamente, que el presidente va a ser un dictador o que está formando una dictadura perfecta, si lo vemos así cuando lo vivimos con el PAN y el PRI. Aquí la realidad yo lo veo de esta manera: traen un discurso ciertos comunicadores donde están viendo que supuestamente Andrés Manuel López Obrador quiere hacer una dictadura, están yendo con ese discurso para engañar a la gente, y yo lo veo así, una fake news, Vicente, porque lo están manejando de esa forma. Y aquí lo bueno es de que le para los tacos a Arturo Saldívar para decirle, pues estás equivocado, porque hay una separación de poderes, y en este sentido es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Qué bueno que en este sentido pues le está dando su parón a Leo Zuckerman, que queda exhibido. Y Toño, nosotros que siempre apelamos a las bases del periodismo, pues de señalar de este disque periodista Leo Zuckerman que dicen, se escucha, ten los huevos y di, fulano de tal dice, claro, escuché de Mengano de Adán. ¿Por qué andamos? Es que dicen, ¿quién dice? Es que escuché, ¿en dónde escuchaste? Así no se le puede entrevistar al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es que algunos personajes en Televisa siguen acostumbrados a las entrevistas a modo, Vicente y Rafa. Esa es la realidad, también se lo digo al público consentidor. Tenemos a un Leo Zuckerman que incluso se traba como Toño Ruiz al hacer estas preguntas con un Arturo Saldívar. Me puse a pensar al ver esta entrevista, cómo es que hace aproximadamente 12 años la Suprema Corte de Justicia comenzó a meterle mucho interés también a las redes sociales, a los contenidos multimedia, a los canales, a la difusión, etcétera. Empezaron a meter, por ejemplo, a la Constitución y varias constituciones, varias leyes en el internet. Pero no parecía, yo no me acuerdo, sí llegó a tener varias entrevistas, y unas entrevistas larguísimas e increíblemente aburridas, que tenía, por ejemplo, el pasado presidente ministro de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar. Eran entrevistas aburridísimas, compañeros, eran así de verdad, como clase de derecho procesal, pero ya extremadamente avanzada. O sea, el procesal es muy interesante, pero a veces es muy árido. Pues así eran las entrevistas que le hacían a Luis María Aguilar. Ahora vemos una entrevista en la que se hay un enfrentamiento, una confrontación, un debate, que debe de ser así. Una entrevista tiene que ser un debate en el que, pues la verdad es que sí, yo así lo veo. El actual ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, le cerró la boca a Leo Zuckerman. Vamos a escuchar, no ver, por cuestiones de derechos. Nosotros respetamos mucho a una empresa tan poderosa. Bueno, le tengo más respeto a los pinches abogados que nos pueden demandar. Vamos a escuchar, no ver, esto que le dice Arturo Saldívar para cerrarle la boca a Leo Zuckerman, que sigue promoviendo este discursito de que desde Palacio Nacional buscan controlar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se ha hablado mucho de que la autonomía, la independencia del Poder Judicial Federal está amenazada por la Cuarta Transformación, que hay un intento de conquistar, digamos, el Poder Judicial
por parte del presidente, del Poder Ejecutivo. ¿Qué nos dice al respecto? Yo no tengo esa impresión. Yo no estimo que la independencia de la Suprema Corte y el Poder Judicial esté amenazada. La verdad es que el presidente López Obrador ha sido extraordinariamente respetuoso con la Corte, con los jueces. Tenemos una muy buena relación, cordial y respetuosa, pero que parte del supuesto de la independencia y autonomía de ambos poderes. Bueno, pues ahí están las declaraciones de Arturo Saldívar, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: el presidente ha sido respetuoso. Del presidente no hemos tenido más que detalles para que continúe esta independencia, esta autonomía. Yo no sé qué más quieren escuchar esos periodistas de medios tradicionales para pararle ya a su campañita de este autoritarismo que los mantiene al aire, de este autoritarismo que saca a Sergio Sarmiento de Radio Centro y lo lleva a tercer grado a Televisa. Ahora, aquí estamos jugando, hombre. No, totalmente de acuerdo, Vicente. Es lamentable cómo estos comunicadores, esta comentocracia, desgraciadamente sigue con esa línea de querer chingar por chingar, de criticar por criticar y decir que Andrés Manuel López Obrador es un dictador cuando realmente no te ha dado en ningún momento desde que llegó a la presidencia un tufo de dictador. Y cuando él ha respetado los tres niveles de gobierno, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. O sea, no pueden decir absolutamente que Andrés Manuel les tira línea cuando no es así. Además, incluso con los mismos legisladores, Vicente, si ya fuera un pacto por México, como fue con Peña, que le repartió lana a diestra y siniestra, ya hubieran votado todas las iniciativas, y no ha pasado así. Además, Toño, si Leo Zuckerman, el prócer del periodismo mexicano, el que busca la democracia y defender a la gente de a pie, estuviera tan interesado en el tema, lo tuviéramos aquí en las mañaneras. Si realmente quiere confrontar al autoritario, al que busca armar todo para que la cuarta transformación aplaste, pues que se levante temprano, hombre, y que venga a preguntarle al presidente Andrés Manuel López Obrador lo que le quiera preguntar. Pero, es que así de los estudios, pues está muy cómodo, y de plano, hay que decirlo, perdón para la gente que está aquí, ojalá que no haya niños, pues se ven muy huevones, la verdad. Mira, a ver, Vicente, lo voy a repetir. Leo Zuckerman es uno de esos periodistas o conductores o micrófonos, como usted lo quiera ver, que están acostumbrados a las preguntas a modo, a las entrevistas a modo, a un cuestionario que se le dan a los funcionarios, etcétera, y a que todo salga muy bien en sus entrevistas. A eso están acostumbrados. Entonces, yo no lo veo en la conferencia mañanera. Ahora, quiero recordar que ayer López Obrador dio a conocer que había una línea directa entre precisamente el anterior ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar, con Enrique Peña Nieto. No podemos negar, y estas no son palmadas en la espalda de López Obrador, pero no podemos negar que había una evidente, ¿cómo decirlo?, presión, una evidente intervención del Poder Ejecutivo, en este caso la presidencia de Enrique Peña Nieto y la presidencia de Felipe Calderón, en la Suprema Corte de Justicia. Hoy en día hay llamados que puede hacer el presidente, incluso menciona una y otra vez que ni siquiera se reúne con el fiscal general, con Alejandro Gertz Manero, también perteneciente al Poder Judicial, que nunca han hablado por teléfono, que se han encontrado en momentos oficiales, en eventos oficiales, y hasta ahí. Deje usted de contar cuando sabemos, no podemos negar eso. No podemos negar ni una sola vez que había una interferencia absoluta de, por ejemplo, Enrique Peña Nieto y su gobierno, de su poder ejecutivo en la PGR priista del sexenio infernal pasado. No lo podemos negar, esa es la realidad. Ahora, me llama mucho la atención que estos líderes de opinión, y lo digo entre comillas, estén difundiendo este mensaje. Fíjate cómo hace la pregunta Leo Zuckerman. Dice, es que hay una preocupación de que la autonomía, la independencia del Poder Judicial esté amenazada por la Cuarta Transformación. ¿De dónde se saca eso? No es apapacho a López Obrador, pero una y otra vez nos hemos
encabronado muchos periodistas al hacerle preguntas a Andrés Manuel López Obrador, de preguntarle, oiga, ¿y qué pasó con esta investigación? ¿Y qué van a hacer con este corrupto? Y el otro expresidente también, que es un corruptazo, ¿qué van a hacer? Y el presidente una y otra vez dice, a ver, nosotros somos independientes del Poder Judicial, no podemos hacer nada, así de sencillo. No están interviniendo, es todo lo contrario, es como con lo de la revocación del mandato. Ahí se da cuenta uno quiénes son parte de esa oposición, quiénes son parte de esa prensa fifí, por decirlo así. Es un Leo Zuckerman que está defendiendo lo indefendible también. Le está diciendo al ministro presidente que si no hay una amenaza de autonomía y de independencia ahí en el Poder Judicial, yo no lo veo, no manchen, es ridículo. Y